Lick, buena tarde. Disculpe, no sé si está hablando, es que tiene muteado el micrófono. Mira, pues hablando solo, estaba aquí, estaba cansado. Sí, es que vi que estaba moviendo ahí el PDF. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, pero les indicaba para hacer un resumen de lo que yo les estaba hablando, que esta Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales presentó una queja ante la Organización Internacional del Trabajo contra el gobierno de Costa Rica. Y que lo que estaba indicando eran tres puntos bien valiosos e importantes. Primero, que en Costa Rica estaba la creación de las asociaciones solidaristas a través de una ley, la 1670. Y esto favorecía, tenía mejores ventajas en lo organizativo, en lo económico, que los propios sindicatos. En lo organizativo, porque se requiere un número menor de trabajadores y de patronos para formar una asociación solidarista que un sindicato. En lo económico, porque permite que las asociaciones solidaristas tengan fines de lucro, mientras que los sindicatos no. La segunda queja, que las asociaciones solidaristas son organizaciones de trabajadores bajo el control de patronos, violentando los principios de autonomía e independencia que establecen los tratados de la OIT. Que el solidarismo interfiere en actividades propias de las asociaciones sindicales. O sea, esa fue la queja concreta. Entonces ya interviene el Comité de Libertad Sindical, prende un informe en el cual establece que sí se verificó que efectivamente las organizaciones sindicales tenían razón, porque la ley 6.970, que formó las asociaciones, que era prácticamente la ley de las asociaciones solidaristas, tenía mayores ventajas tenía mayores ventajas estas asociaciones solidaristas que los propios sindicatos. Y eso generó desigualdades entre ambas organizaciones, por supuesto en perjuicio de la clase trabajadora. Dice que entonces, en conclusión, el Comité de Libertad Sindical definió que las acciones solidaristas como una organización no independiente del patrón, no independiente, o sea, que pertenecen al patrono. No vamos a hablar aquí de los sindicatos blancos, no, aquí estamos hablando de una asociación solidarista que no es un sindicato, es una asociación que la forma un patrono con un aporte económico que está dándole a la clase trabajadora para que se organice. Y su carácter es mutualista. Pero dice que tampoco fue, bueno, consideró que no podía ser interlocutor, no podía ser estaciones solidaristas, jamás podían ser parte que representaran a los trabajadores. Posteriormente, en el 91, dice que esta misión de contacto le de su informe y da la conclusión que las actividades son de carácter mutual, las acciones solidaristas son de carácter mutualista con fines meramente sociales. Y que, por supuesto, la misma ley le prohíbe competir contra el sindicalismo. Pero en la práctica, el discurso de las asociaciones solidaristas en Costa Rica era precisamente que ellos iban a sustituir al sindicalismo. La misión comprobó que el solidarismo tiene mayores ventajas para su desarrollo mediante su legislación. Indicó que era evidente la preferencia de los empleadores por el solidarismo y se hacía necesario su consentimiento para formar la organización de este tipo en su empresa, ya que el patrón no estaba dispuesto a aportar el capital de la asociación. Lamentablemente, este elemento de vital importancia para explicarse los acelerados desarrollos del sindicalismo frente a la evidente debilidad del sindicalismo, no, en esto no profundizó. Este elemento, esta misión de contactos no hizo precisamente algo profundo para que Costa Rica rectificara la legislación. Entonces, lo que sucedió entonces fue que Costa Rica se sintió un poco más confiada, que la OIT realmente estaba como siendo condescendiente con ellos, y hasta llegaron al extremo de decir, bueno, nosotros, las asociaciones solidaristas son las que representan al trabajador. Respecto a las organizaciones sindicales, la misión reconoció la discriminación y la falta de protección legal que éstas sufren. Considera que Costa Rica tiene una legislación anacrónica que impide el pleno desarrollo de la libertad sindical. Considera que las faltas de garantías sindicales, el factor que influye
en el poco desarrollo del sindicalismo, sobre todo en el sector privado. Sin embargo, no certifican, o sea, estas autoridades de la OIT que fueron a verificar esta queja, que era la misión de contactos, no certificó que el gobierno de Costa Rica haya actuado favoreciendo el solidarismo en detrimento de los sindicatos. Entonces, eso permitió precisamente que el informe no se dieran las reformas que se tenían que haber dado. Entonces ya dice que es importante aclarar que esta misión de contactos respecto al caso 1476 solo fue, fíjense, pues, presenta el informe y lo presenta ante el Consejo de Administración de la OIT, pero jamás el informe de contactos en la intervención de la Comité de Libertad Sindical de la OIT, ninguna de estas instituciones llevó al seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, que ustedes saben que es una vez al año, llevó precisamente este caso. Únicamente lo conoció el Consejo de Administración. Lo anterior fue aprovechado por la prensa nacional, está hablando de Costa Rica, y las organizaciones solidaristas para manipular el significado de lo resuelto. O sea, como nunca lo conoció la Conferencia Internacional del Trabajo, y si únicamente el Consejo recibió el informe, pero nunca fue discutido, entonces dice que las entidades solidaristas, para manipular el significado de lo resuelto, haciendo creer que la Organización Internacional del Trabajo había reconocido al solidarismo costarricense como una organización autónoma de trabajadores. Vean, una actitud pasiva de funcionarios de la OIT le hace creer, o por lo menos manipula las acciones solidaristas y dice, señores, la Organización Internacional del Trabajo reconoce que nosotros representamos a la clase trabajadora, cuando sabemos que no es así, porque hay capital, de hecho hay mixtos donde hay hasta patronos. Pero esa actitud, y fíjense que me viene a la mente que hace 10, 15 días en Guatemala, precisamente por una queja en contra de Guatemala, estuvieron funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo. Y yo les hablé a ustedes más o menos ese tema hace 10, 15 días. Cuando llega al Ministerio de Trabajo, el sindicato de trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social comienzan precisamente a protestar e indicar por qué ustedes, como una delegación de la OIT que viene a conocer una queja, solo se entrevista con las autoridades de trabajo. Tienen la obligación de escuchar también a la clase trabajadora por medio de los sindicatos. O sea, recientemente, y se me viene a la mente porque vean lo que pasó acá, que precisamente ese informe sin fuerza legal, sin ninguna fuerza ni siquiera para ser conocido en la Conferencia Internacional del Trabajo, lo que provocó es de que las asociaciones solidaristas en Costa Rica dijeron, señores, la OIT nos reconoce como una organización autónoma de trabajadores. Nada más alejado de la realidad, según hemos reseñado anteriormente. Sin embargo, lo cierto es que dado el carácter de la Organización Internacional del Trabajo, no existió una condena expresa para que el país, respecto al favoritismo que se ha dado por parte del gobierno y los empresarios a las actividades de las acciones solidaristas en detrimento del sindicalismo. Finalmente, tuvieron que retomar nuevamente. El caso 1483 nunca se cerró, dice. Las recomendaciones se encuentran en manos de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ya es otra entidad de la Organización Internacional del Trabajo. Ya ni es el comité, ni es la misión de contactos. Ahora lo tiene la comisión, porque el caso nunca se cerró. Lo tiene la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Este organismo es el encargado de vigilar y verificar que el gobierno cumpla con los compromisos que surgieron con este caso. El Estado debe enviar un informe a esta comisión en donde indique las mejoras realizadas en materia laboral. A pesar de lo contundente de las conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo, que acoge
válidos los términos de la denuncia sindical presentada en 1988 y exigen cambios al gobierno, tanto en la práctica como en la legislación, para evitar precisamente el trato discriminatorio entre ambas organizaciones. No hubo respuesta del Estado, ni de los empresarios, ni del solidarismo. En 1993 dice, no es sino hasta 1993 en que producto de la presión y gestión realizada por dos entidades de carácter internacional, representantes de trabajadores, solicita que Costa Rica sea sancionada, ¿sí? Y precisamente la sancionan y la eliminan de un beneficio arancelario que precisamente provoca que Costa Rica se ve en la necesidad, porque está hablando de que le estaban quitando un beneficio de carácter económico, se vio obligado precisamente a reformar las disposiciones y lo hace mediante el decreto número 7360 de 1973. Miren qué rápido, en 15 días fue aprobada la ley y tiene 3 temas principales. Una es una adición al Código de Trabajo en relación a la libertad sindical, o sea, la creación del fuero sindical. 2, una reforma en materia de multas por infracción a las leyes laborales. Y 3, reformas a la Ley de Acciones Solidaristas 6.970. La reforma de las acciones solidaristas 1970 consistió en la prohibición de estas asociaciones, sus órganos de gobierno y administración y sus representantes legales, cualquier actividad tendientes a combatir o de alguna manera entorpecer la formación y funcionamiento de las asociaciones sindicales y cooperativas. Dentro de las reformas se logra obtener que no interfieran lo que corresponde precisamente a los sindicatos, que estas acciones solidaristas no representan a la clase trabajadora, no tienen por qué interferir, no tienen por qué combatir precisamente en contra del sindicalismo en Costa Rica. Vean lo que lo obligaron a hacer porque le quitaron un beneficio arancelario. Se le prohíbe también al solidarismo celebrar convenciones colectivas o arreglos directos de carácter laboral. Imaginen, les dijeron, señores, ustedes no tienen por qué estar organizando los trabajos a los trabajadores y decir que todo debe resolverse por la vía de el arreglo directo y llegar a convenios. No, eso ustedes no lo pueden hacer porque ustedes no representan a los trabajadores. Entonces, ya es una reforma legal, ya en la legislación está precisamente todas esas situaciones. Entonces, se dice que los sindicatos no podrán realizar actividades propias de las acciones solidaristas ni las acciones solidaristas lo que le corresponde a ellos. Otra reforma que indirectamente promueve los arreglos directos es el artículo 370 del Código de Trabajo, conforme al cual solamente si existe una empresa, si en una empresa existe un sindicato al que están afiliados al menos la mitad más uno de los trabajadores, el patrón no podrá seguir negociando arreglos directos y necesariamente debe hacerlo con el sindicato. Pero este es criticado severamente. Ya se imaginan ustedes, por ejemplo, en Guatemala. Nosotros aquí hablamos de que para formar un sindicato necesitamos nada más 20 trabajadores. Costa Rica dice, señores, aquí lo que vamos a hacer nosotros es, está bien, no queremos que ustedes que intervengan en ninguna clase. Ya todos los convenios colectivos, ya en los arreglos directos van a participar únicamente los sindicatos. Pero eso sí, el requisito que establece el Código de Trabajo en Costa Rica en ese entonces es que tenía que tener el apoyo de la mitad más uno de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Eso es sumamente delicado. El día cuando iremos a la huelga en Guatemala nos vamos a dar cuenta que para poder estallar en la huelga, para irse a la huelga, se requiere que la mitad más uno de los trabajadores de la empresa estén o no sindicalizados, tienen que apoyar el movimiento. Y ustedes saben que eso va a ser sumamente imposible. Entonces Costa Rica también trató de ver esta reforma, pero estaba limitando totalmente porque la mitad más uno de los trabajadores es sumamente complicado que puedan apoyar a una empresa. Si la afiliación de un tercio de personas trabajadoras para negociar una convención colectiva constituye una limitación difícil de eliminar, la exigencia
de más de la mitad para que no se negocie un arreglo directo, hace inaplicable la nueva normativa. Al final dijeron, señores, esa normativa no va a ser aplicable. Ahora bien, dice, a pesar de las trascendentales reformas que se producen en el 93, que pretendieron cumplir con el derecho de libertad sindical y al mismo tiempo limitar el accionar del movimiento solidarista respecto a los desequilibrios de su legislación inicial, provocó, en detrimento de las organizaciones sindicales, a pesar que dejaron de prestar parte aparentemente en la negociación colectiva, ya las organizaciones solidaristas dijeron, bueno, ya no vamos a participar en las negociaciones colectivas, que lo hagan los sindicatos. El ascenso al solidarismo no se ha detenido, mientras que por el contrario, el descenso de la afiliación a las organizaciones sindicales va en aumento, provocando que se encuentre en un estado sumamente debilitado. Pero bueno, los arreglos directos siguen en aumento en detrimento de las convenciones colectivas. Pese a las reformas que se han tratado de impedirlo y mantienen una estrecha vinculación, discreta o no, con el movimiento solidarista, esta situación hizo que en el 2006 le recordaran al gobierno de Costa Rica, también esta entidad de la Organización Internacional del Trabajo, que el informe al respecto, así como se realiza una investigación independiente sobre el elevado número de arreglos directos con trabajadores no sindicalizados. Nuevamente interviene la Organización Internacional del Trabajo y dice, bueno, señores de Costa Rica, ustedes siguen haciendo arreglos directos con asociaciones solidaristas, cuando ya les hemos indicado que eso le corresponde a los sindicatos. Entonces necesitamos una investigación y al final tienen que rendir el informe. Otro elemento que ha contribuido a la desaplicación y falta de claridad en la interpretación de la normativa legal sobre la libertad sindical es la falta de reglamentación de la legislación que creó el fuero sindical. Crearon el fuero sindical, pero no lo hicieron por decirles un reglamento, no ampliaron, entonces se quedó demasiado limitado. Pero lo que sucede en Costa Rica, porque a pesar de que lo obligó la Organización Internacional del Trabajo a decir, señores, las asociaciones solidaristas no representan a la clase trabajadora, siguió cayendo el movimiento sindical. ¿Y por qué? Vean lo que pasa actualmente, lo que pasa en Guatemala y pasa en la mayoría del mundo. Solo hay una manera de buscar la discriminación y eso lo ven ustedes en la práctica. En la práctica lo vamos a ver en Guatemala, en Costa Rica y en varios países. Vean qué interesante este párrafo y pongámosle atención. Se mantiene la imposibilidad de ejercer el derecho de organización sindical en el sector privado. Costa Rica y Guatemala no es la excepción. El sector privado se opone rotundamente a que se creen sindicatos en sus empresas. Imagínense cuando nosotros leímos toda la historia del sindicalismo en Estados Unidos, ¿qué fue lo que hicieron precisamente las autoridades de trabajo? Indicarle a los empresarios, señores, los sindicatos son parte del capitalismo. Solo lo que sé que se les ve a ellos es que no necesitan tomar medidas de hecho, no necesitan provocar disturbios, no necesitan ir a una huelga. ¿Por qué? Tenemos que hacerles ver que son parte del sistema capitalista, para que así no tengan que estar con organizaciones internacionales y se busque generar conflicto precisamente entre la empresa y los trabajadores. Eso sucedió en Estados Unidos, pero vean lo que pasa en los países como los nuestros. El sector privado siempre se va a oponer a que exista un sindicato, especialmente en el agroindustrial. Guatemala no es la excepción. Lo que impide la negociación de convenciones colectivas en ese sector. Igual que Guatemala, en el sector agroindustrial, en el sector rural, como nosotros vamos a ver, el trabajador campesino, en todo lo que es el agro guatemalteco, definitivamente no vamos a encontrar negociación colectiva. Por eso vemos los abusos que se dan con el corte de café, con el corte de la caña, con toda la parte de la producción, la siembra, la preparación de la tierra, que ahora todos lo están haciendo a través precisamente ya que le dijeron como que fueran actividades mercantiles o exigiéndole al trabajador donde ya no le están pagando por día ni por
ni por hora, ni por mes, sino que le están indicando le vamos a pagar por tonelada o por cantidades en el corte del café o de otro producto. Vean lo que dice. En las empresas se realizan prácticas laborales desleales. Estamos hablando de Costa Rica. Tales despidos a dirigentes sindicales, mientras los dirigentes sindicales se les da estabilidad laboral. Por supuesto, al sistema le conviene más una entidad solidarista que fueron creadas por patronos y defiende intereses de patronos que un sindicato. Y vean, a uno los despiden y a otros les dan seguridad, le dan estabilidad laboral. Separación entre trabajadores sindicalizados y trabajadores solidaristas. Por supuesto, si Ricardo Sebastián pertenece a un sindicato y Sofía Beatriz a una acción solidarista, Gabriela Domínguez, si es el patrono, ¿a quién va a preferir? A Sofía Beatriz, porque de una manera va a estar de acuerdo a sus propios intereses. Ricardo siempre va a ser el problema, porque siempre busca las reivindicaciones de carácter económico y social para los trabajadores. Ocupación de trabajadores sindicalizados en actividades menos remuneradas. Pero bueno, entonces Ricardo va a tener que tener un trabajo con una menor remuneración, mientras que a Sofía Beatriz, si es parte de la acción solidarista, ocupación de trabajadores sindicalizados de actividades menor, mientras que a los trabajadores afiliados a las acciones solidaristas se les contrata en ocupaciones mejor remuneradas, generando una enorme discriminación entre unos y otros trabajadores solamente con razón de su afiliación. Esta situación se produce debido a que las acciones solidaristas cuentan con el consentimiento y apoyo de los patronos, quienes manifiestan abiertamente la preferencia por este tipo de organizaciones en detrimento de las sindicales. Si se dan cuenta, ¿dónde termina toda la queja que presenta esta Confederación de Trabajadores? ¿Cómo es que Costa Rica, la debilidad de un inicio de la OIT, hace de que ellos se declaren las acciones solidaristas representantes de los patronos? ¿Cómo la OIT tiene que rectificar para que verdaderamente les diga, señores, ustedes no representan a la clase trabajadora? Es más, Costa Rica usted va a ser sancionada y la sancionan internacionalmente con un arancel, que se está perjudicando tremendamente al sector empresarial y por supuesto posiblemente la economía costarricense, que se vio en la obligación de reformar su legislación, tanto con las acciones solidaristas como lo que refiere a la libertad sindical. Claro, en la práctica se están tomando, como lo señala este penúltimo párrafo que ya le dimos lectura, los tratados de libre comercio. Vean qué interesante. En los tratados de libre comercio, las entidades, los países, la industria, el comercio internacional, señores, dicen, no queremos hacer negocio o no queremos la participación de sindicatos. Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio tiene el mejor apoyo en cuanto a los tratados de libre comercio al solidarismo. Veamos qué dice el primer párrafo. ¿Estás por ahí, Gabriela Domínguez? Sí, Gabriela. licenciado, acá estoy. Ay, qué... Muy bien. El solidarismo ha encontrado en los tratados de libre comercio un sistema económico que le permite dinamizarse. Por esa razón, en el reciente referendo llevado a cabo en Costa Rica, en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el solidarismo cumplió el papel de representante laboral de la tendencia a favor de este instrumento. Detenete ahí. Vean, el solidarismo cumplió el papel de representante laboral de la tendencia a favor de este instrumento. No, cuando ustedes lean, participan activamente para que se aprueben los tratados de libre comercio. Pues yo lo que les puedo hacer es, nosotros los guatemaltecos hemos escuchado los tratados de libre comercio, pero ¿qué sabemos la clase trabajadora de los tratados de libre comercio? ¿Qué beneficios tenemos nosotros con los tratados de libre comercio? Pues habría que ver, ¿va? Lo anterior demuestra que con la aprobación de los tratados de libre comercio, el solidarismo adquiere una gran fuerza y un éxito en un nuevo posicionamiento
como representantes del sector laboral, no solo en Costa Rica, sino en la región centroamericana. Dada la amplia aceptación que este tipo de acción tiene en las empresas bananeras transnacionales, y muy probablemente en el sector bananero se convierte nuevamente en el gran promotor de solidarismo en Centroamérica. No hay duda de que en los tiempos de globalización, neoliberalismo y libre comercio, el solidarismo se ha constituido en el nuevo referente laboral para beneplácito de las empresas transnacionales y pena de los trabajadores y trabajadoras centroamericanas. Aún en los tratados de libre comercio, el solidarismo interfiere donde le corresponde a la clase trabajadora. Donde ustedes saben de que con los convenios o tratados que nosotros tenemos en cuanto al comercio, pues está el respeto a las leyes laborales. Pero ¿qué pasa si son asociaciones solidaristas como en Costa Rica? En Guatemala cambia totalmente el panorama hoy. En Guatemala yo lo que veo que el solidarismo se ha posesionado en determinadas empresas, aquellas empresas que por supuesto, acuérdense que fue el sector empresarial, exactamente el sector, inclusive el sector del agropecuario, el de las fincas. Recuerdan que fueron las fincas las que realmente convocaron y trataron de que se implementara el solidarismo en Guatemala. Qué valioso fue toda esa participación. Pero en Guatemala, por ejemplo, las asociaciones solidaristas son asociaciones no lucrativas, no se les permite lucro. Todo por eso ustedes ven que tienen más que todo la parte del famoso ahorro, tienen algún tipo de beneficios. Por ejemplo, alguien me contaba de que la asociación solidarista en un banco, que por cierto en ese banco no hay sindicato, dice de que anualmente les proporcionan a ellos, o sea, aparte de tu salario, creo que, no sé si es en el mes de enero o en diciembre, donde te dan de todo el ahorro que has hecho, porque les quiero decir que esas entidades, cuando hay asociaciones solidaristas, por ejemplo, a Ricardo Antonio, a Ricardo Sebastián, a Sofía Beatriz y a Gabriela, les hacen un descuento mensual, les hacen un descuento mensual por ser miembros ahí, porque el patrono es un aporte. Acuérdense que el sistema como funciona es que ustedes también tienen que hacer su aporte para formar un capital. Claro, claro, Malvin. Vean qué interesante entonces. En Guatemala hay muchas asociaciones solidaristas. Si ustedes ingresan a internet, yo la vez pasada le leí algunas que se van a dar cuenta de que hay una aseguradora que tiene, hay una venta, una distribuidora de pollo que tiene acciones. Ahí no hay sindicatos. Entonces, en Guatemala, las entidades solidaristas lo que han hecho es de que donde existen, difícilmente se forma un sindicato. Pero, sin embargo, la legislación de nosotros es más benevolente en el sentido de que si 20 trabajadores decimos con un sindicato, pues no nos pueden limitar ese derecho. No nos pueden limitar ese derecho. Pero también hay que reconocer, y lo tengo que reconocer, que hay empresas en Guatemala que también tienen movimientos solidaristas muy fuertes porque les tienen demasiados beneficios de carácter social. Por ejemplo, una empresa hay solidarismo que tiene, donde hacen los convenios, no a través de los sindicatos, sino que estas asociaciones con el patrono, donde por ejemplo sus hijos tienen media beca o beca para estudiar en determinados colegios. Ya se imaginan, todo ese beneficio económico que le dan a la clase trabajadora, la tienen en un estatus donde saben ellos que ahí nunca va a haber un sindicato por los beneficios económicos que les dan adicionales al salario. Sin embargo, nunca van a ver ustedes ahí reivindicaciones de carácter económico-social, no, aunque el salario mínimo no quieren ni que siquiera se discute un nuevo salario mínimo. Estas empresas que son las más fuertes en Guatemala, ingresan a internet, se van a dar cuenta qué cantidad de acciones solidaristas hay. Es increíble. Alguien me platicaba y me decía, fíjese que me comentaron que una acción solidarista, cuando uno se retira, le dan el doble de lo que uno aportó. Me cuesta creerlo en Guatemala, me cuesta creerlo, pero puede ser. ¿Y saben por qué? Cuando leímos el inicio del solidarismo en Guatemala, no sé si se dieron cuenta, que el sector empresarial no se opuso, no le interesó,
porque como el aporte económico no era obligatorio, entonces que no estaba interesado. Donde dice que más de 200 empresas acudieron a recibir toda la práctica del solidarismo, ni siquiera lo apoyaron porque no quisieron hacer el aporte económico. Y creo que pues no ha cambiado mucho el sistema. Pero bueno, era obligación de nosotros. Veamos hoy qué pasa con otras. Este es el solidarismo más radical y que nosotros lo encontramos, que Costa Rica nace y lo tenemos tan cerca que de una otra manera ha influido en Guatemala. De hecho, si se dan cuenta, al invitado que hace precisamente el sector empresarial y las autoridades de trabajo, para quien inicia todo el solidarismo aquí en Guatemala, es un costarricense que había sido secretario de Acciones Solidaristas en Costa Rica. Es alguien que conocía muy, pero muy bien todo el sistema solidarista. Y en Guatemala sigue habiendo solidarismo, solo que les digo, realmente no ha atacado directamente al sindicalismo porque definitivamente aquí son entidades no lucrativas y aquí está claro que nunca, por lo menos que yo sepa, no han pedido a la OIT como Costa Rica que querían ser los representantes del trabajador, de los trabajadores, no. No sé, no, aquí en Guatemala, pues más que todo son los beneficios económicos que le dan a la clase de trabajadores esas empresas para que no formen sindicatos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los países industrializados. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en esos países donde nosotros pues le llamamos desarrollados o le llamamos industrializados? Se van a dar cuenta que el enfoque es totalmente humanista. Se van a dar cuenta que ahí el ser humano vale por lo que es. Van a ver que ahí dicen, señores, el trabajo dignifica. Ricardo Sebastián, Ricardo Antonio, Sofía, Gabriela, cuando trabajan en una empresa, tienen que crear un ambiente de solidaridad entre ellos. No tienen por qué estarse discutiendo, no tienen por qué estarse discutiendo inclusive un ascenso, porque usan mucho el escalafón. Cada uno de ustedes en 3 años, 2 años, va a subir a un puesto, a ganar más. No necesita usted de aplicar, necesita nada más cumplir con determinados requisitos para que se vaya dando. Son acciones solidaristas con un enfoque totalmente diferente a lo que estamos viendo. Aquí se vuelve una lucha entre sindicatos y asociaciones solidaristas. En los países desarrollados es todo lo contrario. Vamos a la lectura para que nos quede grabado. ¿Quién nos apoya aparte de Gabriela? ¿Quién más nos apoya? Sofía Beatriz Enríquez, ¿estaréis por ahí? De apoyo. Buenas tardes, licenciado. Vamos, Sofía, después que nos ayude Marvin. Está bien. Los postulados de la teoría Z, impulsados por William Oguchi, han llegado a crear un nuevo concepto de filosofía organizacional que afirma que el trabajo debe considerarse como la vía de realización del hombre, que busca la satisfacción de sus metas a través de las metas de la organización en la que labora, creando en la empresa una atmósfera de credibilidad de unos a otros, sabiendo que cada quien es capaz de proceder adecuadamente en lo concerniente a sus responsabilidades, presentándose la motivación como un fenómeno endógeno, es decir, que nace de la capacidad de logro a través del desafío que ofrece tareas cada vez más complejas e interesantes. El entendimiento, la afiliación y la estima se dan como consecuencia natural de la coordinación y la congruencia en las áreas de trabajo. Espérate. Imagínate de verdad qué importante lo que es. Imagínate, dice a través de metas de organización en la que labora, creando en la empresa una atmósfera de credibilidad de unos y otros. Es increíble lo que ellos tratan de decir. Dice esta parte, el entendimiento, la afiliación y la estima se dan como consecuencia natural de la coordinación y la congruencia en las áreas de trabajo, donde dicen, señores, trabajemos en armonía, venimos a producir a la empresa, la vamos a hacer producir, vamos a tratar de pasar por todos los cargos. Ahorita en la parte que viene se van a dar cuenta la edad de retiro. 2, ellos creen que la manera de la capacitación, ya sea técnica o profesional, es importante. Por eso, si Marvin Estuardo trabaja en una empresa, van a tratar de promoverlo a diferentes puestos de diferentes oficinas para que Marvin se vuelva un especialista en lo que la empresa hace. O sea, ellos creen en la formación desde el punto de vista de la práctica.
Ellos no están diciendo, bueno, tal vez Marvin con 5 doctorados o con 2 doctorados o con uno, con una maestría, nos va a servir mejor. No, Marvin, ellos tienen tan bien estructurada su organización que necesitan es de que Marvin se quede por buen tiempo en la empresa, te van a dar esta habilidad laboral porque necesitan que vas a promover como ser humano en un ambiente tan agradable que en el momento de retiro, pues sí tienes que ir porque es obligatorio, pero va a ser tan agradable, Marvin, que te vas a volver un profesional en lo que la empresa hace. Te vas a sentir con una capacitación, con una estabilidad laboral increíble y por supuesto. Entonces hoy entendemos por qué en los países industrializados nosotros vemos algunos asiáticos en todo el mundo paseando. Ustedes ven, ingresan ahorita a documentales o en YouTube cuando uno ingresa y quiere ver algo, por ejemplo, algún país, siempre miras en los centros de vacaciones más grandes en el mundo, siempre vas a ver gente asiática disfrutando, porque el ambiente, la atmósfera, la estabilidad laboral que ellos crean es increíble. Veamos qué dicen estas otras características, por favor. Las características más importantes. Espérate, ya quiero terminar, pero no tanto. Ah, no, aquí estábamos. Déjame ver, trabajo humanizado, ambiente de amistad, trabajo en conjunto. No, ya me perdí. Aquí estamos. Las características más importantes de la teoría Z son empleo de por vida y carreras profesionales amplias. Más que una política de las empresas, este resulta un precepto bajo el cual se integran un gran número de facetas de la vida y el trabajo en el Japón. Los empleados conservan su trabajo hasta que llegue su retiro obligatorio a los 55 años, a excepción de los directores administrativos. La indemnización al retirarse asciende a 5 o 6 años el valor de su salario. En vez de pagar impuestos a un sistema de seguridad social, las empresas y sus empleados financian su propio sistema de seguridad social, en el cual no hay participación directa del gobierno. La forma como los empleados llegan a desarrollar carreras individuales dentro de la empresa es al ir recorriendo diversas oficinas y puestos. Y de este modo no solo existe la capacitación del empleado, sino también incentivos para adoptar una perspectiva amplia respecto de lo que es la organización y la cooperación con los demás. Cuando los individuos dedican toda su vida a una sola especialidad, tienden a establecer sus objetivos, relacionándolos con su campo específico y olvidando las necesidades de la firma en su conjunto, lo cual se evita al crear caminos profesionales no especializados. Espérate, imagínate qué interesante, de veras, yo les digo, se quedó uno increíble. Una edad, imagínate que a los 55 años uno tiene un retiro obligatorio. Por supuesto, has tenido estabilidad laboral, vas a tener derecho, por ejemplo, a un retiro. No están hablando de una inversión grande, ¿por qué? Porque tienen buenos salarios. Imagínate todo lo de seguridad social. Ellos dicen, señores, no, como nosotros aquí la obligación del seguro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dicen, no, señores. Y ustedes en Guatemala van a encontrar ustedes en los pactos colectivos, iniciativa privada o también en acciones no lucrativas dan este beneficio, que mucha empresa tiene un seguro médico colectivo. En el Estado está complicado porque acuérdense que está el seguro social y por ejemplo, un pacto colectivo que tenga de que dice que nosotros tenemos derecho, por ejemplo, a los hospitales privados y que vamos a pagar únicamente un 20%. Ahora difícilmente el Ministerio de Trabajo no va a homologar ese pacto y la Contraloría se repara indicando de que no, para eso está el Seguro Social. Pero vean qué interesante todo lo que dice aquí. Buscan la armonía, buscan la capacitación a través de que, por ejemplo, en el caso Marvin, pueda recorrer las diversas oficinas y los diversos puestos. O sea, va a ser un ambiente donde Marvin se va a volver prácticamente un especialista de lo que hace la empresa. Vamos al número 2. Sistema de evaluación y promoción a largo plazo.
Al establecer un sistema de evaluación a largo plazo, hace que los empleados no pretendan hacer avanzar sus carreras a expensa de los otros, porque todos serán evaluados en equipos por lo menos en los primeros años. Todos los empleados, desde los niveles más bajos hasta los más altos, pueden llegar a pertenecer libremente a diversos grupos de trabajo, y esto llega a crear un sentimiento de arraigada solidaridad entre sus miembros, siendo lo verdaderamente importante la impresión que dejan los individuos en sus compañeros, gente a la cual no pueden engañar. Este hecho fundamental es la piedra angular del éxito de las relaciones laborales en las empresas tipo Z. Imagínate, gente a la cual no se puede engañar. Se crea un ambiente tan especial en las empresas que dice que los primeros años para poder avanzar lo van a hacer en equipo. O sea, imagínate, todos nosotros somos de una rama de la producción. Vamos a tener que producir lo que la empresa quiere, vamos a tener que tener ese deseo. Si ustedes quieren, pues no tanto, solo ahorita se me viene a la mente que recientemente vi una institución donde el trabajo tenía mucho retraso al trabajo y el sindicato y las autoridades invitaron precisamente a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados que querían una colaboración para que pudieran trabajar sábado y domingo. Y veras, fue increíble la posición de los trabajadores de decir, bueno, sí, es nuestra institución y la tenemos que sacar adelante. Y bueno, fueron a trabajar sábado y domingo. Esa solidaridad es importante porque cuando las cosas se hacen verdaderamente en equipo, la historia es otra. La historia es otra, ¿ve? Las cosas en equipo siempre va a ser mejor. Y imaginen que estos sistemas tan avanzados dicen que también vamos a aplicar este sistema en la promoción. Nos van a proporcionar en equipo. No tenemos necesidad de estarnos presionando uno con otro, sino cada quien va a ir creciendo en la empresa de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a su trabajo. Veamos la siguiente. Creación de empresas satélites. Las empresas satélites son pequeñas organizaciones que emplean a pocas personas y venden sus productos o servicios solamente a su cliente principal, lo cual constituye un monopolio bilateral, en el cual las empresas satélite tienen un solo cliente para sus productos o servicios, y la empresa matriz un único proveedor para cada uno de sus insumos. Esta relación se traduce en una mayor productividad, ya que con el tiempo cada una de las partes aprende a coordinarse armoniosamente con la otra. Incluso llegan a trasladar empleados jubilados de la empresa matriz a la satélite, ayudando a este movimiento de personal a incrementar los lazos entre ambas compañías y propiciar un trabajo armónico y eficiente, al aprovechar la experiencia del personal trasladado. Fíjense que esto tiene un poquito que ver con lo que pasaba en Costa Rica. Eso es lo que ellos le llaman empresas satélites. O sea, la empresa matriz, por ejemplo, que hemos hablado de una empresa de bebidas, que quien hace el envase posiblemente o mande a publicar, bueno, la publicidad inclusive, o bien lo relacionado con los stickers y todo lo que debe llevar. Entonces ellos van a crear, la misma empresa matriz va a tratar de crear esas empresas satélites, ¿sí? Y donde inclusive dice que van a ser, cuando uno lee más este tipo de empresas, y ver que en Costa Rica dice que vamos a tener esas empresas satélites con el objeto de que nuestros hijos, nuestra familia pueda trabajar en esas satélites. Tienen un cliente único, o sea, tienen asegurado ellos lo que produzcan se lo va a comprar porque solo van a tener un cliente. E inclusive van a tener tanta relación que dice que ya va a llegar un momento que las personas que se van jubilando de las empresas matriz, entonces pueden ir a trabajar a estas empresas satélites, no para que decir, bueno, mire usted, como se quedó sin trabajos, no. Va a llegar porque estos empleados que van a llegar a las empresas satélites son empresas con mucha capacitación, muy capaces. Entonces van a ir a ayudar, van a ir a contribuir al desarrollo de esa empresa satélite. Vamos a las siguientes. Condiciones de trabajo humanizadas. La creación de condiciones de trabajo humanizadas se logra a través de la creación de una cultura organizacional, a la cual William Obuchi la describe de la siguiente manera. Una organización es similar a nosotros mismos, al igual que tenemos creencias, actitudes, objetivos y hábitos que nos hacen únicos.
La organización desarrolla con el tiempo una personalidad característica que consta de una serie de símbolos, ceremonias que comunican al personal los valores y creencias más arraigadas dentro de la organización. La filosofía de la teoría Z expone que la vida de cualquier trabajador es un todo, no mitad máquina de 8 a.m. a 4 p.m., jornada de trabajo diaria, y mitad ser humano en las horas previas y posteriores, por lo que esta sugiere que las condiciones de trabajo humanizadas no solo aumentan la productividad y las utilidades de la compañía, sino también la autoestimación de los empleados. Una sociedad y una economía representan dos facetas de una nación. Si el organismo social no puede funcionar adecuadamente, entonces el organismo económico sufrirá las consecuencias. Una organización económica no es una creación puramente económica, es también un invento social. Y al igual que cualquier sistema social, una organización laboral implica una forma sutil de coordinación entre los individuos. No cabe duda que cada persona y cada grupo dentro de ella es como un órgano del cuerpo. Por ejemplo, si se rompen los mecanismos de coordinación entre los ojos y las manos, entonces el trabajo más arduo que cada uno de los dos realice no podrá mejorar su productividad conjunta. Imagínate lo que tratan, no que nosotros no somos mitad seres humanos y mitad máquinas, no somos un todo, y siempre van por la productividad. Y precisamente el que trabajar en equipo, que nosotros consideramos parte. Imagínate, si nosotros a nivel personal tenemos creencias, tenemos hábitos, y, y en Guatemala lo hemos visto, ustedes se dan cuenta que hay trabajadores que trabajan en determinadas empresas que se sienten orgullosos de pertenecer a esa empresa. Por ejemplo, creo que nosotros como trabajadores de la Universidad de San Carlos nos sentimos orgullosos de ser de San Carlos. Entonces vamos tomando ese mismo carácter. Lo ideal es que pues falta mucho por hacer, porque nosotros no trabajamos, sería mentir decir que trabajamos en equipo. No, si trabajáramos en equipo, pues otra historia. Estos países, pues, por supuesto, en la iniciativa privada y aún el Estado, me imagino, han llevado todas estas teorías que han hecho superar enormemente a las empresas. Ambiente de confianza, amistad y trabajo en conjunto. Por favor. La confianza y la amistad son aspectos fundamentales de la teoría Z que se perciben en las empresas que han adoptado esta teoría para su administración, tanto dentro como fuera del ámbito que circunda a las mismas, lo cual se confirma en las respuestas dadas a William Oguchi en varias encuestas pasadas a empleados en diversas compañías que afirmaron: lo agradable de una organización tipo Z es la oportunidad que nos brinda para lograr nuestros objetivos en compañía de nuestros amigos. La confianza es la forma de trabajar en conjunto en una organización Z. Es un medio de comunicarle a todos los trabajadores que tienen importancia como seres humanos íntegros, no como piezas aisladas. Las relaciones interpersonales armoniosas hacen que las empresas que adopten como forma de administración a la teoría Z tengan éxito como sistema social y organización económica, para lo cual se crean grupos cohesivos y semiautónomos denominados círculos de calidad, que provocan en los empleados un sentido colectivo de responsabilidad y fomenta el sistema de toma de decisiones por consenso. El interés general, más que el individual, es otro de los aspectos relevantes de la teoría Z, lo que en el Japón llaman el holismo, que equivale al sinergismo. Oguchi ha comprobado que el colectivismo japonés es eficaz desde un punto de vista económico, hace que las personas trabajen en armonía y se motiven entre sí para brindar su mejor esfuerzo y alcanzar la mayor satisfacción posible. Imagínate, el ambiente agradable es el que va a cambiar. Miremos esto de la bonificación. Bonificación anual. Las empresas tipo Z ofrecen a sus empleados una bonificación anual que asciende a 5 o 6 meses de sueldo. Este método de compensación traslada en parte los riesgos empresariales del negocio, al transferirlos de los accionistas a los empleados, quienes sufren en épocas malas y prosperan en épocas de bonanza. Las bonificaciones dan al trabajador un incentivo para que se sienta parte integrante de la firma y los motiva a poner en su labor todo lo que esté de su parte. Esto yo no sé si se recuerdan que había instituciones, no sé si deben de haber todavía,
donde al final de los años, por ejemplo, me recuerdo de que Guatel le proporcionaba a sus trabajadores, si habían ganancias a fin de año, un cheque adicional. Y hay otras empresas y entidades del Estado de que todavía tienen ese beneficio como para que nosotros digamos, bueno, un buen trabajo, nosotros en la empresa, empresario, por ejemplo, vamos a poner Ricardo Antonio, empresario, tiene proyectado, dice, bueno, mi ganancia en mi empresa va a ser de 1 millón al año. Y resulta que nosotros trabajando en armonía, nosotros aplicando todas estas teorías del solidarismo, llegamos a producirle y la ganancia de él no fue 1 millón, sino fueron 10 millones. Entonces él dice, bueno, adicionalmente ya se imaginan que nos llegue y nos diga, bueno, le puedo dar una bonificación. En Portuaria Quetzal dice, además de los robos, bueno, esa es esa parte, ¿verdad? Deciden repartimiento, ¿sí? No sé si en Santo Tomás, me imagino que debe ser igual. Pues déjame ver. Dice, hacen todos los días, reciben el repartimiento de utilidades a fin de año. Imagínate qué interesante. Qué interesante. Bueno, habría que revisar. Pero bueno, por lo menos Alan, en este caso, pues yo creo que es interesante, ¿va? Interesante. Bueno. ¿Alguna duda con este tema, jóvenes? Es un tema, Marvin, a vos que te gusta mucho esta parte. Fíjese, licenciado, que escuchando todo esto del solideralismo que se da en Costa Rica, inclusive este último de la teoría Z, y los sindicatos, uno se pone a pensar que lo mejor, ciertamente usted hablaba de la OIT, que no reconoce el solidarismo por estar involucrado el patrono, pero con la naturaleza y las características de los sindicatos que uno ha observado acá, que de verdad se salen de propiamente de los intereses de los trabajadores, ya pidiendo bono por el día de no sé qué, etcétera. Pero yo voy a esto, bueno, imagínense, con la carencia de empleo que hay quien invierte su capital, porque invertir capital es un riesgo también. Tiene su capital, lo invierte, entonces, y le da estas condiciones, porque un invierte capital, lo que más desea es que sus colaboradores se sientan parte de esa empresa, porque el resultado o el fruto lo van a disfrutar todos. El caso es de que unos ponen su trabajo, pero que la empresa cree que tiene garantizado el empleo, pero la empresa va a trabajo y a todos, y a los trabajadores. Entonces, si yo tengo una empresa, invierto capital y además de eso, tengo mucha gente que está desempleada y viene y le ofrecen todas estas condiciones que acaban de leer, la gente le pone ganas al crecimiento de la empresa, identifica, se forma parte, aunque en la realidad no sea así. Lo que pasa es que hay que hacer una reflexión más a profundidad, habría que investigar más, no partir de esto, pero ciertamente como que hay en una situación ventajas y en otras desventajas, pero me imagino que el liderazgo lo que es como buscar y fortalecer la producción. Y si lo hace conjuntamente con colaboradores, qué bueno. Ahora el sindicato creo que, bueno, no quiero emitir opinión porque no tengo los argumentos que me causa esa inquietud a motivar a una reflexión al respecto. ¿Qué opina usted, ¿cuál es su... Fíjate que yo les dejo, mira Marvin, lo que pasa es, estás hablando también de buenos empresarios, ¿no? Estás hablando de empresas muy sólidas en Guatemala, pero también no me dejarás mentir de que, te voy a hablar casos concretos. Pensemos en las fincas de café.
Yo siempre les he tocado a ustedes el tema de que saben que una documental de no sé, era noticiero, no sé qué eran de Inglaterra, vino y dijo, señores, en las fincas de café en Guatemala hay niños trabajando. Niños, no estoy hablando de adolescentes, niños. Eso es injusto, madre. Cuando hablamos de que, por ejemplo, en el agro guatemalteco ya no quieren contratar a nuestros trabajadores por mes, sino que los quieren explotar diciéndole, mira, yo te voy a pagar el corte de caña, pero te voy a pagar por tonelada que me cortes. ¿Cómo vas a querer convertir a un campesino nuestro, a un trabajador agrícola nuestro, que solo falta, no sé, hay algún lugar que me imagino que esta factura le exigen? Entonces yo te digo, la perspectiva la tienes que ver desde el punto de vista de que también en Guatemala la violencia en contra de la clase trabajadora es increíble, ¿no? Yo te digo, un solidarismo como los países desarrollados, donde el que te ofrecen es un ambiente, imagínate, es otro concepto diferente, porque aquí te ofrecen estabilidad laboral y un ambiente extraordinario. Imagínate, tienen esas opciones de las satélites, o sea, la misma matriz posiblemente participa en la creación, donde tus hijos, tus familiares van a tener empleo, donde Marvin, si fue muy un buen empleado de la matriz, ya cuando te jubilé le van a decir, mire, sería que bueno que Marvin estuviera, que de gerente, una junta directiva, como asesor, porque lo que él aprendió en esta empresa le va a servir muchísimo para crecer. Pero eso solo lo vamos a ver en países industrializados. El problema es, como decís, no solo investigación. Yo te digo, mi criterio personal es que yo pienso que el movimiento solidarista lo que debemos de ver es verlo desde otro enfoque, no como una lucha contra el movimiento sindical, sino con un enfoque donde en Guatemala, mira, al final tenés opciones, porque no puedo mencionar nombres, va, pero sabes que hay empresas aquí en Guatemala donde no hay sindicatos y tienen acciones solidaristas y los trabajadores están muy bien, muy bien, con buenos salarios, con buenas prestaciones, con buena indemnización al momento del retiro. Todavía, y fíjate lo que tocábamos ahí el tema, por ejemplo, de esta portuaria Quetzal. A pesar de que de muchas cosas que podemos hablar, pero qué valioso es de que si verdaderamente todos trabajamos en la portuaria y aprendiéramos estas teorías, las últimas que vimos, trabajar en armonía, si imagínate, la portuaria genera ganancia porque es monopolio, ¿va? O sea, no hay otro puerto, pues, no hay un puerto privado, pues todo tienen que estar ahí. Pero aún así, con lo que hablaba el compañero ahí, les dan sus utilidades a fin de año. Entonces, también yo digo, las empresas, imagínate una tonificación anual por productividad adicional, que no tenés que estar presionando como trabajador, sino el empresario tiene que ser tan consciente que sos tan buen trabajador y le pusiste tanta ganancia que mereces ese tipo. Entonces yo diría, como decís, tal vez habría que hacer un estudio. Yo creo que lo mejor en Guatemala para mí sería importante regular bien sobre acciones solidaristas y que convivan, va, que convivan. Y por favor, lo que sí no vamos a estar en contra es del sindicato como institución, va. Yo siempre se los he dicho, quienes fallamos somos los hombres. Quienes fallamos fueron los seres humanos. No la institución, si miramos la definición del 206, no, se hizo para aquel mal empresario, va, que no entiende de que necesita el trabajador para producir, no para explotarlo, no para explotarlo. Yo te digo, acciones solidaristas, si vos mirás, pues una vez se cumplan con todas las condiciones de trabajo, tu jornada, tus bonificaciones, tu tiempo extraordinario, evidentemente pagado, todo lo demás, yo te digo que esas funcionarían al 100. Pero también tenemos que ver los malos empresarios, ¿no? No solo miremos los buenos, sino miremos aquellos también que se niegan a la mejoría, ¿no? Imagínate cuando habla, por ejemplo, el movimiento solidarista, cuando habla de las bananeras. Vos sabés que las bananeras tuvieron mucha incidencia aquí en la contrarrevolución del 54. Entonces, tampoco se trata de que se entrometan pues, en la vida de nuestro país. Se trata de que ellos están produciendo ganancia y que respeten los derechos laborales de nuestros trabajadores. De eso se trata. Entonces, si te das cuenta, sí hubieron. Si miraste el ferrocarril,
El SAM, por ejemplo, primero sabes que fue una mutualista. O sea, el ferrocarril era de capital extranjero, pero primero tuvo un mutualista y después se convirtió en sindicato. Entonces yo creo que lo que decís, tomemos nosotros como estudiantes de Derecho lo mejor de todas estas teorías y el día que Dios nos permita ser asesores, pues de repente combinarlas, ¿verdad? Combinarlas. Yo te digo, ayer precisamente me reuní con un secretario general de un sindicato, estuvimos platicando y me agradó, ese es un tipo muy progresista, un tipo no al conflicto, pero sí a la exigencia de los derechos de la clase trabajadora. No le gusta el conflicto, es un hombre muy bien preparado, con varias profesiones, y me agradó la actitud del que no, sin querer entrar a conflicto, pues trata de hacerlo de otra manera. Así de que, bueno, vamos a continuar, que solo nos falta. No, fíjate que es un trámite muy sencillo. De hecho, yo te invitaría a que te fueras a la página y que vieras ahí precisamente algunos otros aspectos, ¿no? Vieras otros aspectos. Entonces, vamos a ver entonces hoy estos convenios un poquito a la ligera por el tiempo. Vean, esos convenios, el 87 es ratificado por Guatemala, el 135 no está ratificado, 154 ratificado, 11 y 141. Y la última que es una recomendación. Entonces, el 87, ¿qué se refiere? Libertad sindical y protección al derecho de sindicación. Artículos, el artículo número 2. Trabajadores y empleadores sin, solo, ¿me podría leer todos los subrayados, Marvin? Muy bien, licenciado. Ahorita solo los subrayados, ¿verdad? Sí. Muy bien, el artículo 2. Los trabajadores y los empleadores. Perdón, voy a iniciar. Los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la misma. El artículo 3. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejecución legal. Y el artículo 4. La organización de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Y en el artículo 5, las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como de afiliarse a las mismas y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Fíjate que, por ejemplo, te digo, en este caso, bueno, primero, este artículo número 5, si recuerdan, creo que es en el 233, donde están las federaciones y confederaciones. Pero para mí la base legal que tenemos en Guatemala, que este es un convenio que está ratificado por Guatemala, que sí tienen las confederaciones guatemaltecas derecho a afiliarse a una organización internacional, esta sería la base, este convenio internacional. Miremos el 9. Muy bien, el 9. Vamos a ver. 1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la Policía las garantías previstas por el presente convenio. 2. De conformidad con los principios establecidos en el artículo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, no deberá considerarse que la ratificación de este convenio por un
por un miembro menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía garantías prescritas por el presente convenio. Leo el 12. Sí, 11 y 12. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo, para el cual esté en vigor el presente convenio, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicalización. No, ahí nos vamos a quedar. Miremos el siguiente convenio. Sí, yo creo que el siguiente convenio, que lo demás pues son cosas elementales. Este 135 no está ratificado por Guatemala y es sobre los representantes. Este convenio es interesante porque aquí, por favor, vamos a aplicar dos cosas. Una son los dirigentes sindicales, o sea, el representante sindical, y otro los representantes electos. Por ejemplo, en Guatemala, en los trabajadores cuando los trabajadores están coaligados, en arreglo directo de los 374, ahí está hablando de los representantes electos. Y ya en los sindicatos, pues son los representantes sindicales. ¿Qué dice este convenio? Bien, artículo 1. Los representantes de los trabajadores en las empresas deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluidos el despido por razón de su condición de representante de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos y otros acuerdos comunes en vigor. Artículo 3. A los efectos de este convenio, la expresión representante de los trabajadores comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o la práctica nacional o las prácticas nacionales, ya se trate de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o por los afiliados, o B, de representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los trabajadores de empresas, de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos, y cuyas funciones no se extiendan a actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos. Entonces, en este convenio está bien claro quiénes son representantes sindicales y qué son representantes electos. Sí, los dirigentes sindicales, por supuesto, a los que los eligen los sindicatos, los afiliados. Y electos son aquellos que, por ejemplo, el 374 nuestro habla precisamente de los comités ad hoc y los comités permanentes, donde las asambleas les delegamos a estos representantes que nos puedan representar. Y en el 377 los trabajadores coaligados. Dice que los trabajadores coaligados vamos a hacer la asamblea y vamos a nombrar a nuestros representantes, que son 3. Estos son los representantes electos. No pertenecen a un sindicato, pero sí representan a los trabajadores, ya sea en unión de trabajadores o trabajadores coaligados. Yo creo que pues yo se lo voy a dejar ahí. Leámoslo para que nos quede grabado. Muy bien, el artículo 5. Cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y representantes electos, habrán de adoptarse medidas apropiadas, si fuese necesario, para garantizar que la existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición de los sindicatos interesados,
o de sus representantes, y para fomentar la colaboración en todo asunto pertinente entre los representantes electos y los sindicatos interesados y sus representantes. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver, déjame ver. Nos vamos al siguiente convenio, que es el convenio sobre la negociación colectiva. Veamos qué nos dice este convenio, su artículo número 1. Muy bien, artículo 1. Numeral 2. La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Numeral 3. En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este convenio. Vamos con el número 2 y el 3. Muy bien, artículo 2. A los efectos del presente convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra, con fin de A, fijar las condiciones de trabajo y empleo, o B, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o C, regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. En el artículo 3, Permíteme. Ahí estamos. en el artículo 4, ¿es verdad? 3, nos toca el 3. El 3, pero no lo veo. ¿No lo miras ahí? Aquí está, artículo 3, gracias, muy amable. Numeral 1, cuando la ley o la práctica nacionales reconozcan la existencia de representantes de trabajadores que respondan a la definición del apartado B del artículo 3 del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971, la ley o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto la expresión negociación colectivas se extiende igualmente a los fines del presente convenio a las negociaciones con sus dichos representantes. Numeral 2. Cuando en virtud del párrafo 1 de este artículo, la expresión negociación colectiva incluya igualmente las negociaciones con los representantes de los trabajadores a que se refiere dicho párrafo, deberán adoptarse, si fuese necesario, medidas apropiadas para garantizar que la existencia de estos representantes no se utilice en menoscabo a la posición de la organización de trabajadores interesadas. Parece que hay problemas con... Se le va una S. Habla en singular primero, después en plural. Dale, ahí vamos a... Muy bien. Siempre. En el artículo 4, en la medida en que se apliquen por medio de contratos colectivos, por laudos, dice ahí, arbitrales, o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional, las disposiciones del presente convenio deberán ser aplicadas por medio de la legislación nacional. Bueno, permíteme, vamos a ver ahora. Vamos al siguiente convenio. Observa que el número 11 de la agricultura. Muy bien, el artículo 1. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y
a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por defecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas, lo que usted manifestaba, licenciado. ¿Estuvo? ¿Sí? Yo le decía que lo que se manifestaba. Sí, sí, exactamente, te digo. Acuérdense que estos convenios son parte de la legislación guatemalteca. Miremos este con el otro convenio, 141. Vamos a ver, dice artículo 1. El presente convenio se aplica a todas las categorías de organización de trabajadores rurales, incluidas las organizaciones que no se limitan a esos trabajadores, pero que los representan. Artículo 2, numeral 1. A los efectos del presente convenio, la expresión trabajadores rurales abarca a todas las personas dedicadas en las regiones rurales a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como a reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, de personas que trabajan por cuenta propia como los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios. Numeral 2. El presente convenio se aplica solo a aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura y que trabajen la tierra por el mismo o únicamente con ayuda de sus familiares o recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios y que a. no empleen una mano de obra permanente o b. no se empleen una mano de obra numerosa con carácter estacional o c. no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios. He concluido, pero que yo ya no veo el artículo. Muy bien, gracias. Numeral 1. Todas las categorías o trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de constituir sin autorización previa la organización que estimen conveniente, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la misma. Muy bien, el número 4. Artículo número 4. Uno de los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Rural deberá ser facilitar el establecimiento y expansión con carácter voluntario de organizaciones de trabajadores rurales fuertes o independientes, como medio eficaz de asegurar la participación de estos trabajadores sin discriminación en el sentido del Convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación, 1958, en el desarrollo económico y social en los beneficios que de él se deriven. Y en el artículo 5... Ese dejémoslo, espérate, ese dejémoslo, ese creo que ahí estaríamos bien. Y por último, la recomendación. Solo leamos el número de estas disposiciones generales. Muy bien, disposiciones generales. 2. A los efectos de esta recomendación, la expresión representante de los trabajadores comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o la práctica nacionales, hay singular y plural ahí, y se trate a. de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos, o b. de representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los trabajadores de la empresa de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos
y cuyas funciones no incluyan actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos. Y 3, la legislación nacional, los contratos colectivos, los laudos, no sé qué son laudos, Lick. Son sentencias colectivas. Muy bien, los laudos arbitrales o las decisiones judiciales podrán determinar qué clase o clases de representantes de los trabajadores tendrán derecho a la protección y a las facilidades previstas en la presente recomendación. Y 4, cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y representantes electos, habrían de adoptarse medidas apropiadas si fuese necesario para garantizar que la existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición de los sindicatos interesados, de sus representantes. No logro ya observar la otra parte. Y sus representantes, y para fomentar la colaboración en todo asunto pertinente entre los representantes electos y los sindicatos interesados y sus representantes. Ahí está. Bueno, vean, todos modos esto se los voy a enviar, ya les enviamos toda esta documentación para que ustedes puedan bajarla. Con esto terminaremos la parte de los sindicatos y ya posteriormente pues, vamos a analizar lo que es un reglamento interior de trabajo y lo demás. Solo un minuto que nos queda para decirles, bueno, les encargo el trabajo que lo estén haciendo. Ya habíamos dado algunas indicaciones. Y el material que también alguien me escribió, y entonces quiero decirle que ya lo enviamos, ya está en Classroom para que usted lo pueda bajar de estas últimas clases que hemos dado. No sé si hay alguna duda ahí, tenemos un minuto todavía para que lo aprovecháramos en algo. Bueno, si no es así, pues si Dios quiere, nos vemos el día viernes y ahí platicamos sobre el trabajo. Así es que pasen una buena tarde, si Dios quiere, nos vemos el día viernes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Luis. Feliz tarde, Lee. licenciado. Gracias, Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Adiós.